Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. La primera vez que Hansi Flick llamó a Nico Schlotterbeck para la absoluta de Alemania, el entonces seleccionador alemán describió las virtudes de defensa zurdo, como se hace muy habitualmente, pero acabó dejando una frase que llamó la atención. Dijo que Schlotterbeck era tan bueno con el balón que podía perfectamente jugar de centrocampista. Fue unos meses antes del Mundial de Qatar, antes de que acabara la temporada 21-22, cuando Schlotterbeck estaba destacando en el Friburgo y empezaba a cerrar su pase por el Borussia Dortmund. Y yo no le he visto jugar nunca de centrocampista, al menos a nivel de posición, pero es un central que hace cosas de centrocampista, muchas cosas de centrocampista. Niko Kovac, su actual entrenador en el Dortmund, le ha dado las llaves del equipo desde que volvió de su lesión de rodilla. Prácticamente todos los ataques de los amarillos pasan por su pierna izquierda. Él decide el ritmo, el carril por el que progresar, incluso si se juega en corto o en largo. Ordena sin parar a sus compañeros, tanto a nivel posicional como órdenes directas en el juego. Si veis su último partido ante el Borussia Mönchengladbach del pasado viernes, veréis a un central, es verdad, pero que hace muchas cosas muy parecidas a las que hacía en el campo, por ejemplo, su compatriota Toni Kroos. Para empezar, a nivel de posición, como hacía a menudo Kroos, Schlotterbeck se abre mucho a la banda izquierda y como las presiones actuales se centran en cerrar pasillo central, en impedir progresar por dentro, él recibe más o menos cómodo y pone al equipo a jugar. De hecho, si miráis el plan de partido de Kovac ante el Borussia Mönchengladbach, estaba muy claro que quería que el balón pasara prácticamente siempre por Schlotterbeck y tuvo una variante, abrió a Pascal Gross al sector derecho, prácticamente se ponía en posición de extremo diestro en momento con balón del Borussia Dortmund. Eso buscaba que si le cerraban el carril central para filtrar pases a Schlotterbeck, tuviera siempre abierto con posibilidad de recibir más o menos solo en el lado contrario, con un envío diagonal de Schlotterbeck, a Pascal Gross. Y así nació el primer gol del partido del Borussia Dortmund. Pensaréis que no es el primer defensa de la historia que hace cosas de centrocampista y tendréis toda la razón. Pero es que en su caso, el de Schlotterbeck es bastante exagerado. Llega al punto que por su gran golpeo, Kovac lo ha puesto a sacar córners. Lo hizo la temporada pasada y de hecho repartió más de una asistencia gracias a ese golpeo a balón parado. Pero es que además, Schlotterbeck es de los que disfruta defendiendo. Es agresivo, anticipa, gana duelos y es muy rápido cuando toca correr hacia atrás. A mí me encanta que algunos de los clubes que no son tan ricos puedan mantener a jugadores de un nivel superior al de la media, pero eso no quita que la realidad es que Schlotterbeck tiene el nivel de un central de un equipo favorito de la Champions. Y a día de hoy, al menos a día de hoy, el Borussia Dortmund no parece estar en ese grupo. Schlotterbeck acaba contrato en 2027 y no ha renovado. Y ya ha sonado con fuerza para reforzar al Bayern, al Liverpool, Barça y Real Madrid, entre otros. Pinta que en el verano de 2026 el Dortmund deberá decidir si lo vende o si espera a que venza su contrato un año más tarde y ver cómo Schlotterbeck se va gratis. Decisión estratégica para el club porque Schlotterbeck es mucho más que un central. Empezamos.
Pues vamos allá, nuevo episodio de Play Fútbol, el último de este año 2025. Ya hemos avisado que la portadita se la vamos a dedicar a Nico Schlotterbeck. Enseguida saludamos a Miguel Ruiz para hablar de ello. Le sacaremos también un par de temas más. El debut de Marruecos con victoria en la Copa África, victoria por 2-0, uno de los tantos de Brahim Díaz, y también la victoria del Manchester City, sobre todo por la gran actuación de Ryan Cherki. Una vez más, repasaremos lo más destacado en cada una de las ligas europeas, y nos ha dejado Paquillo Mariscal un audio sobre el regreso de Thiago Silva al fútbol europeo. En este caso, por si hay algún despistado, os recordamos, ha firmado por el Porto. Es nuevo futbolista de los Dragões. Además, con Mauro Jiménez vamos a hacer balance de lo mejor que nos ha dejado en la fase Liga de la Conference League que terminó la semana pasada. Pero no perdemos más tiempo. Saludo ya a Miguel Ruiz, que ya nos está escuchando. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, a ver, podría estar mejor, también te lo digo, porque la gente sabe que esto lo grabamos justo después, normalmente lo grabamos siempre justo después del último partido de Liga de las 9 de la noche, y justo coincidía con el Cádiz-Castellón. Hay días, Miguel, que es que no, o sea, el Castellón lo ha intentado todo, ha rematado de mil maneras, ha marcado un gol y se lo han anulado. Pero bueno, ¿qué te voy a contar a ti, que estáis distraídos en Valladolid? Sí, por lo que sea somos actualidad. Ha sido una semana movidita. El fin de semana además nos ha dejado también otro recuerdo maravilloso de 2025 y nada, así que te entiendo muy bien. Sé que las sensaciones son muy distintas, porque yo veo al Castellón y disfruto. Con el Real Valladolid hace tiempo que no disfruto. Yo sufro bastante, la verdad, te tengo que ser sincero, pero bueno, supongo que poco a poco el Valladolid irá haciendo lo que se espera de él, poco a poco asomando la cabeza al menos en la promoción, y lo normal es que el Castellón vaya bajando, pero bueno, tiempo por venir, futuro. Hemos empezado, Miguel, hablando de Schlotterbeck, le hemos dedicado el comentario inicial, y me parece que es uno de los nombres, te lo decía antes, porque acaba contrato en junio de 2027. Es un verano estratégico para el Borussia Dortmund, porque parece que el chico no quiere renovar, y bueno, ahí al acecho grandes clubes. Ha sonado para el Liverpool, para el Bayern, para el Barça, para el Real Madrid. La pregunta sería doble. ¿En qué equipo te parece que encaja mejor? Y también, ¿qué equipo le necesita más? Que visto lo visto, las lesiones que ha tenido el Real Madrid, la falta de efectivos del Liverpool ahí en esa zona, el Bayern que no acaba de encontrar del todo seguridad, la lesión de Christensen también en el Barça, no sé si lo hemos dicho. Bueno, al final necesidades un poco todos, y no sé en qué equipo te parece que encaja, te cuadra más el fichaje de Nico Schlotterbeck. Bueno, yo creo que por el perfil, sobre todo, por el tipo de futbolista que es Schlotterbeck, por ese hecho de ser un central zurdo, ¿no? Que yo creo que encaja muy bien en el fútbol actual y que es una pieza que se mueve muy bien, ¿no? en el contexto de élite. Da la sensación de que encajaría en cualquiera de los equipos que has nombrado, ¿no? Y que tendría un buen encaje. Fíjate, el Bayern de Múnich me parece que lleva buscando una firmeza en su línea defensiva desde hace ya bastante tiempo. Creo que sería una pieza muy interesante, pero donde más me encaja quizá es en el FC Barcelona, a pesar de que parece que con lo de Gerard Martín pues están poniendo ahí una tirita, ¿no? Yo no termino de estar muy convencido de ese viaje, aunque esté dejando buenas sensaciones a menudo. Y creo que en el Liverpool también, por el bajón de Konaté, por las dudas con respecto a su futuro, con respecto también al trasvase de poderes que tiene que hacer Van Dijk en un tiempo, creo que Nico Schlotterbeck encajaría muy bien también dentro de la dinámica del Liverpool, y sobre todo con el estilo de juego y la dominancia que suele tener en los partidos. Creo que Nico Schlotterbeck es un central que necesita un estilo de juego muy definido, y creo que la apuesta del Borussia Dortmund era muy buena, porque es un central que te puede generar la base, ¿no? Para un proyecto, como sucediera precisamente con Van Dijk con el Liverpool, pero no han sabido entender, ¿no? los pasos siguientes, no han sabido potenciar los proyectos que ha tenido el Borussia Dortmund en sus manos, y creo que eso es lo que hace precisamente que Schlotterbeck hoy por hoy, pues seguro no renovar.
Es que es un poco lo que estamos diciendo, ¿eh? El Bayern, no es tan mal Jonathan Tah, Upamecano, son buenos centrales. Yo creo que ahí en condiciones normales Nico Schlotterbeck podría ser titular, para mí haciendo pareja con Upamecano, pero bueno, esto ya va un poco a gustos de cada uno. Por tanto, haría un gran papel el Bayern firmándole. No sé si decir que el que más le podría necesitar de todos es el Liverpool. Una, por la edad de Virgil van Dijk, y dos, por el tema de Konaté, que no parece estar demasiado claro que renueve. Es verdad que en el Barça encajaría, creo, como anillo al dedo. Si te imaginas una pareja de centrales de cara a futuro, Schlotterbeck, Cubarsí, yo ahí creo que... Es que sería muy top, ¿eh? Claro, encaja perfecto, pero también te digo que un Hausen a futuro, un Hausen Schlotterbeck también pinta realmente bien. Cualquiera de las opciones puede ser buena, y creo, y ahí te tiro la última sobre el tema de Schlotterbeck y cambiamos de tercio, que puede ser muy importante para él el Mundial. Es verdad que tiene grandes centrales, Rüdiger, Valdemar Anton, Jonathan Tah, Malik Thiaw, que con el Newcastle está jugando también a muy buen nivel, pero yo creo que en condiciones normales, siendo uno de los capitanes del Dortmund, el liderazgo que se le ve ya y la madurez ya a sus 26 años, siendo el único central zurdo realmente de mucha calidad que tiene en la terna, lo inteligente me parecería, Miguel, si yo fuera directivo del Borussia Dortmund, esperar a que juegue el Mundial. Si no hace un buen Mundial, pues no has perdido nada, porque vas a intentar venderlo por lo mismo, pero si encima, por lo que sea, cuaja un gran Mundial, igual le puede sacar 5 o 10 millones más a la operación. Pero seguramente, es que al final, lo hemos visto, ¿no? Yo creo que es la figura quizá menos móvil, ¿no? De esa, perdón. Tranquilo. De esa línea defensiva. Creo que al final Schlotterbeck es una pieza que dentro de los planes que puede tener el Nagelsmann para el Mundial me parece muy firme con respecto a lo que necesita. Lo vimos precisamente contra Eslovaquia, me parece que fue, que lo alineó con Tah. Yo creo que ahí va a entrar Rüdiger también a ser una pieza esencial dentro de la línea defensiva. Pero al final Schlotterbeck es el central diferente, o el central que le da esa posibilidad de jugar las dos caras de una misma moneda, ¿no? El tener un poquito de salida, tener ese entendimiento de base, y luego ser un jugador también muy contundente cuando lo necesitas, incluso dándote mucho por alto. Por lo tanto, es un central que cubre todas esas dinámicas, y si tenemos que buscar al equipo que más lo necesite, probablemente yo también viajaría hacia Liverpool. Yo creo que al final es un equipo que si le ha dado la estabilidad que le ha dado Virgil van Dijk precisamente al proyecto de Klopp, y ahora precisamente sigue siendo muy importante con Arne Slot, es precisamente por ser un jugador que da estabilidad al equipo. Y creo que el trasvase de poderes, como he dicho ya antes, ¿no? Dárselos precisamente a un jugador como Schlotterbeck sería perfecto. Y creo que el tema económico también va a influir mucho. Yo creo que ahora mismo, ante un equipo tan potente como el Liverpool, económicamente hablando, es difícil, ¿no? que un conjunto como el FC Barcelona, por mucho que lo necesite, pueda entrar a pujar con la misma fuerza. Puede ser verano de baile de centrales. No ha renovado todavía Upamecano, tampoco Marc Guehi, que este sí que parece que va a salir seguro del Crystal Palace. Yo me atrevo a decir que incluso no es descartable que salga en enero. Ya fue raro que no saliera en verano. Sí, por eso. Konaté, Upamecano, Guehi, es que son 3 centralazos, y ese movimiento puede acabar generando un efecto dominó. Cuti Romero son muchos años ya también en el Tottenham. Bueno, vamos a verlo, pero sí que parece que puede haber un poquito de baile con respecto a la posición de central este próximo verano, y Nico Schlotterbeck es uno de los llamados a hacer ruido en ese sentido. Por cierto, me encantó también el partido que jugó este pasado sábado, que lo hemos dicho, el pasado viernes, contra el Borussia Mönchengladbach, a un nivel tremendo. Me pareció seguramente la estrella del partido, a pesar de no marcar ni asistir Nico Schlotterbeck. De Alemania saltamos a Inglaterra. Ganó el Manchester City al West Ham, ganó por 3-0. Por primera vez esta temporada, durante unas horas fue líder, Miguel, y la verdad es que le metió algo el miedo en el cuerpo al Arsenal. Duró poco, porque el Arsenal ganó su partido, es verdad que solo con un gol de penalti de Gyökeres, pero hizo los deberes el equipo de Mikel Arteta. Y te reconozco que básicamente lo que tengo es ganas de hablar de Cherki y de los
mecanismos, de los cambios que está provocando en el Manchester City, porque hemos hablado mucho del temporadón de Haaland, que son 38 goles en 28 partidos, que es una burrada, del paso adelante otra vez de Phil Foden, de la irrupción también de Jeremy Doku, que le está dando muchísimo al equipo. Incluso hemos hablado de Nico González. Y estamos dejando un poco de lado también, porque ha sido en las últimas semanas en las que se ha ganado esa plaza de titular indiscutible Ryan Cherki al futbolista internacional francés. Le está poniendo más o menos en una banda Pep Guardiola, pero me parece importante que con la salida de Grealish, Guardiola haya ganado otro, vamos a decir, extremo, porque lo pone poco tirado a la banda, pero jugador con capacidad para centrocampistear, y entiéndeme la expresión, Miguel, ese jugador capaz de juntarse con los Bernardo Silva, con los Reinders, con los Nico, de guardar un poco la pelota, porque técnicamente es un superdotado, y luego, más allá de que en el último tercio de campo, lo estamos viendo, es capaz de hacer absolutas maravillas, también, y eso para Guardiola es muy importante, es un futbolista que te guarda la pelota y que te da seguridad cuando tienes el balón, ¿eh? Es más obediente que Grealish. Y además, creo que Guardiola ha aprendido algo precisamente con Jack Grealish, que es que le tiene que dar una cierta libertad que quizá que con Grealish no funcionó, no terminó de encajar, no encontraron ese punto intermedio, ¿no? Entre la libertad, la anarquía propia de un jugador como era Grealish o como es ahora mismo Cherki, y la necesidad táctica que busca Guardiola con sus equipos, a pesar de que ha evolucionado mucho, y yo creo que este año es uno de los años más divertidos, ¿no? De ver a un City quizá un poquito más desmelenado, ¿no? Pero me gusta sobre todo la potenciación que está haciendo en Cherki, porque, fíjate, empezó el partido muy pegado a banda derecha, intentando abrir muchísimo el campo, generando precisamente esos espacios para que fueran Bernardo Silva, Nico González, Reinders, que se vendía mucho también a banda derecha. Daba la sensación de que lo que buscaba era el hueco, ¿no? Pero realmente luego había una interpretación muy buena por parte de Cherki de dónde tenía que aparecer, de cómo tenía que mejorar la jugada. Es un futbolista que puede hacer lo que le dé la gana. Es que hubo un rato realmente en el partido ante el West Ham en el que veías que no daban abasto, ni Todibo, ni Magasa, ni Scals, que es que no sabían dónde meterse, porque era imposible oler por dónde va a ir la jugada. En el momento en el que Nico, Bernardo Silva y Cherki empezaban a circular la pelota a velocidad de vértigo, era increíble, porque además soltaban una y otra vez habilidades técnicas sin entrar en la frivolidad, pero disfrutando mucho de lo que veían. Yo creo que se estaban gustando muchísimo, ¿no? dentro del partido, y eso yo creo que también es algo que lleva mucho dentro Cherki. Lo veíamos con la Rabona que ya comentamos la semana pasada, pero la sensación es que este jugador le da ese puntito de anarquía en ataque al Manchester City, que es muy interesante para que puedas desarmar al rival, y sobre todo muy interesante también para que esa comprensión también del juego en el apartado táctico que incorpora Guardiola a todos sus equipos tenga también el puntito de creatividad que necesita el Manchester City para no ser un equipo plano, y para que pueda funcionar también esa movilidad y esos espacios creados que aprovechan otros jugadores, como puede ser Foden, como puede ser Reinders o como puede ser el propio Haaland. Es que tiene esa doble vertiente que de un lado te guarda la pelota, es capaz de alargar posesiones, y del otro es súper dañino cuando se pone. No hay muchos jugadores ambidiestros que sean tan exquisitos técnicamente, porque ambidiestros ha habido muchos. Por ejemplo, Dembélé es un pedazo de futbolista, pero no es tan fino. Es que Cherki, en una baldosita, el segundo gol del Manchester City, para la gente que no lo haya visto, es que en la recuperación hace una croqueta, o sea, recupera haciendo una croqueta. Es una auténtica delicia de futbolista. Y luego hay un mecanismo que está usando, creo, muy bien el City, que es que a Cherki no le puedes pedir peras al olmo. Cherki te las pide, te puede hacer lo que decía Miguel, te puede esperar pegado a la banda, pero te las va a pedir todas o casi todas al pie. O sea, él las quiere en el sitio. No te va a tirar desmarques todo el rato. Para eso ya puede estar Doku, incluso Savinho. Él es otro tipo de extremo, si le pones de extremo, porque él en realidad es un media punta. Entonces, ¿qué hace el City? ¿Cómo
hace sostenible esa poca movilidad de Cherki. Pues se las da al pie a Cherki, pero es que en ese momento tienes a un Reinders que es interior diestro atacando ese espacio que se genera entre central y lateral. Tienes a un Mateus Nunes doblándole por la banda, lo que decía en esos espacios que se generan igual entre líneas, te aparece Bernardo Silva. El resto se amoldan, se adaptan a que Cherki es un mago y te aparecen llenando esos espacios, y creo que ese mecanismo le está dando mucho al Manchester City esta temporada, que eso sí, hay que decir que sigue segundo clasificado por esa victoria del Arsenal. Y quiero que me quede el tiempo suficiente, Miguel, para analizar a fondo la victoria de Marruecos en el partido inaugural de la Copa África, victoria por 2-0. Si te parece, vamos a primero a los nombres propios y luego un poco a lo que fue los mecanismos colectivos, a lo que fue el dibujo y el guión del partido. Para mí el primer nombre, luego iremos al Cavi, porque lo que hace el Cavi es una locura, pero Brahim Díaz. En una temporada muy complicada para él en el Real Madrid, porque él empezaba de cero después de una temporada aciaga con Ancelotti. Un jugador currante como Brahim, yo pensaba que podía tener otro tipo de significación con Xabi Alonso y apenas la está rascando. Nos cuesta encontrar partidos en los que haya sido titular, en los que haya tenido más de 30 minutos, y de repente llega a la Copa África en un sitio en el que juegan Ounahi, juega Amrabat, juega gente como Saibari, que se está saliendo en el PSV Eindhoven, gente importante en el último tercio de ataque, el propio El Ainaoui, y poco menos que es el jefe. Lo podríamos compartir con Ounahi, que luego hablaremos de él, pero fue para mí el MVP, fue el mejor, a pesar de ese golazo del Cavi, seguramente Brahim Díaz el mejor del partido. Sí, para mí ha sido el mejor, es verdad. Me ha gustado menos de lo que esperaba, por ejemplo, Saibari, que lo has nombrado. Me gusta mucho ese jugador, pero hoy no lo he visto tan espléndido. Pero fíjate, sí, estoy bastante de acuerdo, ¿no?, con que al final se podía esperar que Brahim tuviera más participación este año. Es verdad que es un jugador que yo siempre digo, ¿no?, entra mucho mejor en las segundas partes que como titular. Es un futbolista que sabe aprovechar muy bien esos minutos, pero en Marruecos yo creo que tiene un rol completamente distinto y él lo ha demostrado, ¿no? Además, fíjate, tenía dudas de cómo se iba a incorporar Mazraoui precisamente a su espalda, siendo un jugador que profundizara como lo suele hacer Hakimi, siendo un jugador potenciando esa profundidad, potenciando esos espacios para que Brahim tenga esa libertad de meterse por dentro, pero es que ha sido el líder, es el jefe. A nivel creativo creo que es Brahim el jugador al que todos buscan. Fíjate que hay jugadores con un perfil, creo, muy muy bueno y muy potente, como puede ser Ounahi, el Janús, que luego entró en la segunda parte. Creo que hay unos cuantos jugadores a los que se puede mirar a nivel creativo, pero ninguno está a la altura de Brahim, sobre todo entre líneas, incluso, ¿no?, luego asomándose al gol. Yo creo que es un jugador importantísimo para Marruecos. Esto es lo que buscaban precisamente, esto es lo que quería Walid Regragui de esa posibilidad de que Brahim jugara con ellos, porque este futbolista en particular y este tipo de jugador no lo tenían. Y eso yo creo que les va a dar mucho, ¿no?, a Marruecos. Sí, estoy con lo que decía Miguel. Saibari es un talentazo y estuvo muy cerca de marcar un golazo, pero sí, esa aceleración de Brahim le da algo diferente. Y me gustó por momentos que Ounahi, en una versión diferente de Marruecos, fue capaz de aglutinar mucho balón, de ser el jefe de operaciones. Es un partido en el que Amrabat, más allá de que hace un buen pase en la acción del primer gol, Amrabat estuvo bastante desacertado, no le pudo dar agilidad al juego de Marruecos. Ounahi cogió la batuta, bajó prácticamente al mismo nivel en el centro del campo. En la base, sí. Absolutamente en la base. Y por más que seguramente Marruecos le necesitaba un escaloncito más arriba, yo creo que suplió bastante bien el hecho de que Amrabat no estaba teniendo el día más fino con balón, y me gustó ese liderazgo de Ounahi. Bueno, solo diciéndote que lo eché más de menos en el Girona Atlético de Madrid que de lo que le vi brillar en el partido de Marruecos, pero bueno, yo creo que resuelve bastantes X en la ecuación, el mal partido del Girona contra el Atleti y esa victoria también de Marruecos. Y en lo colectivo, bueno, el gol del Cavi, para la gente que no lo haya visto,
que ponga, por ejemplo, el buscador de X en la red social X, gol chilena el Cavi o algo así, y va a alucinar con el golazo que marca el delantero de Olympiacos. Pero es verdad que me queda en Marruecos esta asignatura pendiente de que el equipo compitió perfecto en el Mundial, siendo ese equipo que contragolpeaba, que guardaba un poco la ropa, que defendía y luego salía a la contra, y ahora se tiene que adaptar a ser no una de las mejores, no una de las mejores, sino la selección a la que marcamos todos como favoritísima para llevarse el título. Yo no solo lo digo por la presión, sino por el modelo de juego, que Regragui se tiene que adaptar a justo a lo contrario que vimos, por ejemplo, en el Marruecos-España del Mundial, a tener posesiones de cerca del 80% en muchos casos. Sí, yo creo que es precisamente por esto, ¿no? Por lo que hablábamos de Brahim, o le damos el peso que tiene que tener Unai dentro de este equipo, que por cierto, voy a hacerte un apunte. Yo siempre me ha gustado mucho más el Unai selección que el Unai fútbol de clubes. Sí. Incluso cuando estaba en Francia, la sensación que yo tenía es que es un jugador que con Marruecos se siente mucho más cómodo en ese doble perfil, o de ese jugador más todocampista, pero sobre todo con más balón. Y creo que es algo que le favorece y que motiva precisamente esa necesidad de jugadores que la pidan, que la quieran, que tengan esa capacidad para liderar el juego. Eso obviamente pues lo ha tenido que hacer hoy ante Comoros, que yo creo que Comoras es un equipo con muy poquito nivel, pero les ha puesto en apuros, precisamente por lo bueno que hacía Marruecos y que hizo precisamente en el Mundial. Yo creo que el paso de ser una selección reactiva a ser una selección dominante es quizá la tarea pendiente que tiene Walid Regragui, que siempre se ha sentido mucho más cómodo siendo sorpresa que siendo dominador. Y eso yo creo que es algo que les va a costar revertir, que les va a costar cambiar, y lo que puede hacer precisamente que su Copa África no sea tan plácida como más o menos todos prevemos, que yo creo que al final sí que es Marruecos la gran favorita. Además es una selección muy reconocible, con figuras muy diferenciales, pero este tipo de dificultades las hemos vivido ya, las hemos visto ya. Se le ponen muchos problemas a Marruecos a veces en este tipo de situaciones, y precisamente yo creo que la primera parte representa muy bien lo que estamos comentando, esa necesidad de Marruecos para hacer algo con el balón una vez que la tienen, porque la suelen tener mucho, es algo que les cuesta. En mi opinión, para los contextos que se va a enfrentar, le falta un pelín de verticalidad, jugador un poquito más vertical, porque está juntando además de Amrabat, que es un stopper puro y duro, mete ahí a el Ainaoui, el de la Roma, y a Unai, que son interiores, si se quiere, pero es que los de las bandas prácticamente son perfiles de mediapuntas. Brahim Díaz te puede hacer un poco la doble función, porque es de los dos el que tiene más vértigo. Y yo entiendo la tentación de meter a Saibari en el otro extremo, porque está, insisto, o sea, tú miras la temporada de uno y otro, y antes pongo a Saibari incluso que a Brahim, pero luego el césped te demuestra que Brahim en esta selección va a ser muy importante. Pero claro, en el banquillo tiene a gente como Abde, como Ben Seguir, el propio Ilyas Akomag. Es que te pones a mirar Chemsdin Talbi, que está jugando en la Premier también. Talbi a mí me gusta mucho también. Sí, a muy buen nivel. Fíjate, y no estamos nombrando al Canús, que se está saliendo también en el Stuttgart. Estamos hablando de, si hablamos de la línea de por detrás del delantero, sin duda la selección que más tiene, incluso por encima de Argelia y de Nigeria, me atrevo a decir que es esta Marruecos de Regragui, ¿eh? Sí, tienen mucho por detrás del delantero. Son jugadores que además pueden jugar también como extremos. Por supuesto que yo creo que cuando entren precisamente hombres como Ilyas o como Talbi o como Ben Seguir, lo van a hacer probablemente más como extremos, más en el rol que le vemos, por ejemplo, a Brahim, que como jugadores de profundidad, ¿no? Por ejemplo, Talbi sí que puede serlo. Ilyas, por ejemplo, puede serlo. Lo hemos visto en varias etapas, ¿no? Pero sí da la sensación de que han perdido un poco esa profundidad o esa capacidad para ir rápido o verticalizar con suficiencia desde la banda, porque los perfiles que ahora son potentes y dominantes dentro de su selección tienden más hacia adentro.
Y eso yo creo que también les está generando cierta dificultad para avanzar metros. Tienen la pelota, tienen el control, generan esa buena presión, pero luego les falta un poquito ese puntito, ese subir el escalón para generar ocasiones y para generar desequilibrios en equipos que se les van a cerrar. Es que la doble línea que ha montado Comoras ha sido muy evidente y yo creo que eso le va a generar problemas a Regragui la mayoría de las veces. Para los que lo estéis escuchando el episodio lunes a mediodía, el menú de hoy en Copa África, en ese grupo A se va a completar con el Mali-Zambia a partir de las 3 de la tarde, hablo de hora de España. A las 6 de la tarde tenéis un Sudáfrica-Angola y a las 9 de la noche el debut de la Egipto de Mohamed Salah, Egipto-Zimbabue, que además voy a tener la suerte de comentarlo en Movistar, así que día completo también para la gente que se quiera enganchar a la Copa África. Pues nada, Miguel, hemos disfrutado mucho hablando de fútbol en este 2025. Vamos a hacer, que la gente no tenga miedo, vamos a hacer el 11 ideal sub-21 del mes de diciembre, pero lo dejamos para el primer lunes, de enero. Así que, lo dicho, un placer darte la bienvenida a la familia de Play Fútbol en este 2025. Que pases buenas fiestas y un abrazo. Miguel, hasta la próxima. Igualmente a ti, Bruno, y a todos nuestros oyentes, y disfrutaré mucho de escuchar ese Egipto-Zimbabue con tu voz en Movistar. Un abrazo, Miguel, hasta la próxima. Un abrazo, chao, chao. En el repaso a lo ocurrido este fin de semana, lo dicho, en la Premier esas victorias del City y del Arsenal hacen que no cambie nada. También ganó el Aston Villa, que con doblete de Morgan Rogers lleva una racha sensacional el equipo de Unai Emery. Aston Villa 2, Manchester United 1. Pinchó el Chelsea, Newcastle 2, Chelsea 2, aunque hay que decir que rescató, se puede decir así, un punto, porque empezó perdiendo 2-0 con doblete de Voltemade en ese campo del Newcastle. Así que en la Premier sigue lo de arriba exactamente igual, con el Arsenal líder, Manchester City segundo y Aston Villa tercero. En Alemania, goleada del Bayern con un gol de Harry Kane, Heidenheim 0, Bayern 4. Y en ese partido del viernes del Dortmund, victoria por 2-0 contra el Gladbach y también victoria y meritoria del Leverkusen. Ganó al Leipzig por 1-3. Gran partido. Lo puse en Twitter, en X, de Loic Badé, del central ex de el Sevilla, que está firmando una gran temporada. Va la cosa de centrales en Alemania en el día de hoy. Y en Italia, lo más destacado es que la Fiorentina por fin ha ganado un partido. Sigue colista, pero al menos ya suma 9 puntos. Fiorentina 5, Udinese 1. Y venían además de un chasco importante en Conference, les va a tocar jugar playoff, pero Fiore 5, Udinese 1, primera victoria de la Fiorentina. Hemos tenido Copa en Francia y pasó ronda el Paris Saint-Germain, los grandes hicieron todos los deberes. Es un fin de semana en el que hemos tenido la gran noticia del fichaje de Thiago Silva por el Porto. Vuelve Thiago Silva al fútbol europeo, vuelve a Portugal, donde ya estuvo, y firma por el Porto en una de las grandes noticias del mes de diciembre en Europa. Hola Bruno, bueno pues Thiago Silva, primer fichaje estrella del mercado de invierno a sus 41 añazos o añitos según se mire, vuelve a Europa, en este caso al Porto, al Oporto portugués, después de un paso de 2 años siendo uno de los mejores centrales brasileños de Brasil en general con Fluminense. Parecía que iba a retirarse, a cerrar el círculo, porque cabe destacar que cuando el Milan lo fichó para llegar a Europa salió precisamente Fluminense, pero después de, no vamos a recordar ahora, ser uno de los mejores centrales de los últimos 20 años con Milan, PSG, Chelsea, etcétera. Se fue allí, parecía que iba a acabar ahí su carrera, pero no, 41 añitos y vuelve a Europa, vuelve fuera de las grandes ligas, aunque eso sería un debate para abrir. He visto que mucha gente ha comentado este fichaje diciendo que le viene muy bien si quiere volver a Europa a un club, una liga como la portuguesa. Estoy de acuerdo en parte porque es cierto que hay menos presión, a pesar de que el Porto es un histórico y va comandando la liga portuguesa. Pero yo estoy totalmente seguro que a muchos equipos de la liga española, de la Serie A, de la Premier también, le vendría de perlas un central del nivel, insisto, a pesar de su edad, para que veamos que la edad es un número, una cifra únicamente, de Thiago Silva. Bueno, ¿qué puede aportar Thiago Silva al Porto de Farioli? Bueno, pues cabe destacar que Farioli es un técnico, donde ya hemos visto los últimos años, en su escasa, pequeñita carrera, pero hemos visto los tics de su fútbol, de su pizarra.
que le gusta ser protagonista del juego, suelen ser bastante ofensivos sus equipos, le gusta absorber la presión rival a partir de juntar pases en campo propio, quiere decir esto que sus centrales tienen gran protagonismo. Y venían jugando dos jugadores que ficharon en el pasado mercado de verano, como son Kivior del Arsenal y Benares del Southampton. Esa es la pareja central de titulares, ¿no? Que ambos dos, especialmente Kivior, el polaco, un central que gusta salir jugando y tiene esa técnica individual para ello. Pero Thiago Silva es un salto de calidad enorme, enormísimo, porque sabemos que es un jugador que te ordena el ataque desde la primera línea y que se puede asociar muy bien con los centrocampistas, que puede buscar trazos largos, pases largos, cambiando en diagonal para los extremos o para los laterales que se incorporen, etcétera, etcétera, y que yo creo que también le va a aportar, evidentemente, ese puntito de experiencia, jerarquía y, bueno, pues recorrido ya en una carrera muy dilatada como la del brasileño, que también creo que en este caso le falta ese jerarca al Oporto porque ha ido perdiendo quizás jugadores más veteranos, más expertos en los últimos años. Para mí es un fichaje, bueno, ya me conocéis todos en Play Fútbol y tú especialmente, Bruno, que sabéis que a mí el mercado de fichajes me encanta. Y bueno, me parece pues el primerísimo de todos, pero quizás el más destacado y todavía no y acaba de empezar, casi ni ha abierto el mercado de fichajes de este mercado invernal. Mucha expectativa por volverlo a Europa y me parece que también por su figura, la figura de Thiago Silva, merecía acabar quizás en los focos europeos su carrera, aunque bueno, esto de acabar su carrera veremos a ver porque parece ser que nunca quiere acabarla. Bueno, feliz Navidad, Bruno, feliz entrada 2026, feliz entrada de año a ti y a todos los oyentes de Play Fútbol. Nos escuchamos una semanita, unos días ya en el 2026. Un abrazo enorme, chao, chao y sed felices. Un abrazo también para Paquillo Mariscal, que se lo ha currado como siempre muchísimo en este 2025 y que nos ha dejado ese audio de su opinión sobre la llegada de Thiago Silva a un histórico europeo como es el Porto. Ahora nos vamos, bueno, metafóricamente hasta Arabia. Ahora lo vais a entender. ¡Ojo la jugada del Girona! ¡Bryan Gil! ¡Gol! ¡De Víctor Zigankov para el Girona! La jugada por banda izquierda, el centro perfecto de Bryan Gil, que hoy recuperaba la titularidad y ha entrado con fuerza Víctor Zigankov. Cabezazo, toca el palo y para adentro. Un gol para dar un poquito de respiro. Os estaréis preguntando por qué hemos puesto un gol del Girona, una narración de uno de los últimos goles del Girona en casa, concretamente el que marcó Zigankov contra el Alavés en la victoria del equipo de Michel por 1-0. El gol lo narra Nuria Vilamala. Ya sabéis que los que además de Play Fútbol escucháis también Carrusel y nuestras retransmisiones, sabéis que es la narradora habitual del Girona, narradora excelente. Pero es que la familia Vilamala Rivera es un poco una caja de sorpresas y en muchos casos relacionada con el fútbol. Nuria narrando al Girona y haciendo más cosas aquí en la redacción en Ser Cataluña, pero tiene un hermano, Xavier Vilamala Rivera, que está entrenando a la sub-20 femenina de Arabia Saudí y que ha venido a visitarnos aquí a los estudios de Radio Barcelona y que nos hace mucha ilusión saludar. Hola Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bruno? Buenos días, encantado de estar aquí. Igualmente, no narra mal del todo la Nuria, ¿eh? No, la verdad que no. Tengo que decir que hemos practicado mucho en casa con su hermano y sí. Nosotros éramos buenos, pero creo que ya nos ha pasado ya. ¿Cómo es eso? A ver, practicabais, teníais la tele ahí y le ibais dando a... La tele y unos jugando y otros narrando y una cosa llevó la otra y ella lo llevó demasiado lejos casi. O sea, tenía entrenamiento previo Nuria, ¿eh? Sí, eso no se puede negar. Bueno, estamos encantados de tener a Nuria entre nuestro equipo, una crack absoluta. Y si escucho lo que me cuenta Nuria de Xavi y el currículum también, un crack también en ciernes también, en esto de los banquillos en el fútbol. Digo en ciernes porque estás en categorías inferiores, has estado en cantera del Español, en cantera del Barça, en cantera en Estados Unidos me decías en el Red Bull de Nueva York también. Correcto. El currículum no está mal y además en cuanto a estudios tienes evidentemente la licencia UEFA para entrenar y un máster en psicología deportiva, Xavi. Sí, correcto. Licenciado en psicología y
Me especialicé en psicología deportiva y la verdad que me cambió la perspectiva como entrenador. Al final te enriquece, te da más recursos, más perspectiva y creo que es una cosa que se debe profundizar realmente en el mundo del fútbol. Y ahora entraremos en el tema de la psicología porque me mola y me parece muy interesante. Pero ahora estás entrenando a la sub-20 femenina de Arabia Saudí. Hace más o menos 1 año y medio que empezaste a estar relacionado, trabajando para la Federación de Arabia Saudí de Fútbol. ¿Cómo fue la oportunidad? ¿Cómo te salió? Correcto, fue una cosa bastante circunstancial. Yo terminé mi etapa en el Español y me llamó Luis Cortés, que ahora está de seleccionador en la absoluta, para ir a trabajar en su campus de verano. Y ahí vinieron distintas entrenadoras que están desarrollando ahí y demás, y vinieron personas responsables con cargos importantes, y ahí estuve haciendo parte, entrenando en el campus, y al mismo tiempo hice una presentación de análisis del juego. Y la responsable en aquel momento, que es exjugadora, Mónica, me contactó directamente y me propuso la idea. Luego ya tuvimos que hacer nuestra valoración en familia y de ahí pues llegué originalmente como analista no solo de sub-20, sino sub-17, que llevaban menos de 1 año de vigencia. Era 9-10 meses, ya estaba la entrenadora, les faltaba la figura del analista. Y a los 3-4 meses pues quedó vacante la posición de seleccionador de la sub-20 y desde la federación decidieron apostar por mí y yo encantado con el reto. Es muy importante remarcar lo que dices. Ya sabemos la realidad de Arabia Saudí como país. El fútbol femenino allí está en cuanto a categorías inferiores, está en pañales. Acaba de nacer. El simple cambio del año pasado a este ya es abismal, porque por ejemplo, se ha creado una Premier League sub-17 que incluye los mismos equipos que están en la Premier League absoluta, que son 8 equipos, y ahora los equipos sub-17 realmente compiten a buen nivel. Antes a lo mejor era competición más regional y los equipos buenos podían tener victorias más sencillas, pero a día de hoy se están dando pasos muy rápido que al final son necesarios porque tenemos que competir a nivel internacional, sub-20, sub-17 y demás, y se están dando estos pasos que son necesarios, pero claro, obviamente si lo comparas con España, con Estados Unidos, los sitios donde he tenido yo experiencia, al final es una cuestión de años, es una cuestión de repetición, de hábito, de mentalidad, de muchas cosas que llevan su tiempo. Es un reto totalmente distinto a lo que habías vivido hasta ahora. Tú habías entrenado a chicas, en este caso, que ya llevaban una trayectoria en cualquiera de los casos. Ahora me decías fuera del estudio que incluso estás entrenando a chicas que hace unos meses solo que han empezado a jugar a fútbol. Correcto, muchas de ellas es que las que pueden llevar más llevarán 2-3 años. Al final eso es un reto y al final es parte de nuestra responsabilidad como entrenadores ser capaces de entender en el contexto en el que nos encontramos, entender la necesidad y hacer lo que toca hacer, que es desarrollo de mucha aptitud técnica, desarrollo de iniciación en la comprensión del juego, pero que tiene que ser un proceso bastante acelerado, porque al final en Asia es donde competimos, es donde las mayores potencias probablemente del mundo, obviamente respetando España, Estados Unidos y demás, pero está ahí Japón, está ahí Corea del Norte, está ahí Corea del Sur, está Australia incluso. Es decir, el proceso lleva su tiempo, pero al mismo tiempo hay necesidades que tienen que ir más rápido que en otros sitios seguramente. Entras primero como interino de esta sub-20 y luego te nombran directamente técnico de la sub-20, ¿verdad? Correcto. Interinaje hasta la fase de clasificación para Copa Asia y una vez pasa la fase de clasificación se evalúa el trabajo realizado y se decide que sigan el cargo, me lo ofrecen y yo encantado, la verdad, de poder seguir. Preparando la entrevista he visto que ahí jugáis 2 amistosos, los 2 en Riad contra Bután. Me aparecen como los primeros que juega la sub-20, aunque sean no oficiales, amistosos, pero son los primeros realmente que juega algún partidillo interno seguramente, pero son los
primeros oficiales como selección sub-20 que se juegan, ¿no? El año pasado. El año pasado hay más. Ajá. Y mi primer CAM es en febrero. Vale. Y jugamos 2 amistosos contra Bahrein. Ah, vale. Y ahí lo que pasa que yo imagino que sub-20 fútbol femenino. En las páginas que está buscando ni me aparecen. No. Y antes incluso también habíamos Vale. jugado una competición, la UAF, que es el oeste de Asia, que hay una competición Sí. local. Y jugamos algunos amistosos. Empezamos, desde que estuve en cargo yo, 2 partidos contra Bahrein, 2 contra Bután y directamente la fase de clasificación para Copa Asia. En la fase de clasificación son 3 partidos que los jugáis en Bután, ¿verdad? Correcto. Que uno es contra Corea del Norte, que la gente que no esté tan familiarizada con el fútbol femenino de categorías inferiores es la actual campeona del mundo. Le metió un 3-0 en la final a Países Bajos. Caéis goleadas en ese partido. Derrota también contra Bután. 1-0 es el segundo partido. Nepal. Contra Nepal, correcto. Pero sois capaces de el tercer partido ganarlo contra Bután, ganando por 1-2, que es la primera victoria de la sub-20 de Arabia Saudí. Supongo que para vosotros y para el país incluso es un orgullo tremendo haber ganado el primer partido. Pues sobre todo para las chicas y demás que venían, obviamente, es que al final es un ciclo natural. Te expones a fútbol internacional, pierdes y al final, pues a través de mejora y trabajo terminan llegando los resultados. El primer partido fue Corea del Norte es un vendaval como equipo, además de que tienen todo muy trabajado y físicamente están por encima de todos. Y luego jugábamos contra Nepal y contra Bután, que son 2 selecciones que tienen más tiempo de trabajo que nosotros y demás. Sobre el papel son mejores. Al final nosotros éramos las últimas del último bombo prácticamente. Sí. Contra Nepal nos ganan en el descuento, partido muy bien competido, y luego contra Bután, un equipo que, como has dicho, en abril nos había ganado fácil 2 partidos. Pues ganamos el partido 2-1 y la verdad que estuvo muy bien y es muy gratificante porque se trabajó mucho, todo el staff trabajó mucho individualmente. Al final contra Bután también tenemos recursos para analizarlas, conocerlas bien, que quizá Bután no le puso tanta dedicación. Al final salir de Cenicienta a veces te puede ir bien, ¿no? Sí. Para decirlo de alguna forma. Sí. Para ti supongo que fue un orgullo tremendo, pero ¿qué sintieron las chicas? El hecho de ganar su primer partido, supongo que para ellas tuvo que ser increíble, vaya, un sueño. Una locura directamente, porque muchas de ellas están en plantillas de Premier League, pero no tienen minutos, les cuesta salir cedidas a veces a clubes de categorías inferiores porque tampoco las hay tantas, y ahí en la selección pues tienen ahí su plataforma, que pueden tener oportunidades, que pueden tener su visibilidad, que confiamos en ellas y lo demostraron, la verdad, y la emoción estaba desbordada, estaban encantadas. Te iba a preguntar, precisamente, ahora que lo decías, la Premier League es la liga más importante, entiendo, en este caso en Arabia Saudí a nivel femenino. ¿Hay jugadoras extranjeras? ¿Se está fomentando el fútbol femenino a través de que haya solo jugadoras locales? ¿Cómo funciona? No es lo mismo, pero es un formato similar al de la Premier League masculina. Vale. Al final, no sé si Asisato Oshoala, jugadora, juega en Al Hilal ahora mismo. Es verdad que están bastantes jugadoras, lo que pasa que para fichar una jugadora extranjera tiene que cumplir unos ciertos requisitos que son bastante elevados. Es decir, se buscan jugadoras con nivel, que traigan nivel, que al final son jugadoras que van a liderar bastante el juego de esos equipos, pero al final son role models, para decirlo de alguna forma, y son jugadoras que van a subir el nivel de la liga. Y obviamente eso va de la mano con lo más importante, que es desarrollar a esas jugadoras locales, que la verdad que se está yendo muy rápido, porque al final todos somos conscientes, a lo mejor no todos, pero los que entrenamos somos conscientes que los procesos deben llevar tiempo. A lo mejor tienes resultados antes, pero siempre requieren de tiempo, y al final ahora mismo ves la selección absoluta con Lluís, que está obteniendo muchos mejores resultados que al inicio, que al final todo estaba en ciernes, se tenían que desarrollar muchas cosas. No quería que acabara la entrevista, nos queda un ratito todavía, Xavi, pero me contaba Nuria que precisamente ese clasificatorio era en Bután, que tiene alguna particularidad también, me parece, el aeropuerto o a la hora de volar hacia allí, ¿no? Que no es el vuelo más sencillo del mundo, ¿no? No es el más sencillo, pero los pilotos, al final,
según me dijeron, los pilotos tienen que hacer un curso específico y solo unos cuantos pueden. Al final estás bajando por los Himalayas, entre montañas, girando como pueden. Es bonito de ver y tengo que decir que he tenido peores aterrizajes en Barcelona de los que tuvimos allí. O sea que chapó para los pilotos de butaneses o de donde sean. Sí. Yo lo paso mal volando en general, pero el momento del aterrizaje lo odio. Si existiera algo que me durmiera sin que generara ningún problema al cuerpo, los 15 minutos 20 que dura el tramo de bajar hasta que tomas tierra lo quitaría de mi vida siempre. O sea, es que ya elimino Bután de mis lugares posibles. Hombre, ponían una musiquita muy bonita. Ya, bueno, claro, bajabas, sí. Eso sí. Yo creo que ni no la escucharía. No. Ni la escucharía. Xavi, el fútbol en Arabia Saudí a nivel femenino, sin meternos en camisas de 11 varas, pero ¿crees que es un elemento que sirve para normalizar la situación de la mujer en el país? Sí, puede servir para normalizar y al final son pasos hacia la naturalización de la situación. Al final, yo precisamente en el departamento de fútbol femenino donde trabajo, los roles principales los llevan mujeres y son mujeres cualificadas y que trabajan muy bien. Y al final lo mismo con las chicas, con las jugadoras. En todos los staff tenemos entrenadoras saudíes que están trabajando con nosotros y al final parte, si no la más importante de las más importantes por nuestra parte, que al final yo estaré ahí no sé cuánto tiempo, al final nosotros pasamos, lo que debe quedar es el legado y la posibilidad de empoderar y de dar conocimientos y a nivel de entrenamiento, a nivel de muchas cosas a esas entrenadoras para que en un futuro todo funcione más de forma orgánica. Ahora mismo necesitan horas de vuelo, necesitan aprendizaje y poder estar con gente cualificada, no solo con nosotros, también en los clubes donde hay entrenadores cualificados y demás. Eso ayuda a que el proceso sea lo mejor posible. Tú estás allí con tu familia, habéis viajado, estáis viviendo todos allí, cerca de Riad, me decías, ¿no? En Riad propiamente, ¿no? Sí, ciudad de Riad, sí. ¿Y bien? ¿La vida allí, estáis adaptados? Muy bien, muy bien. Mejor de lo esperado. Al final, cuando te vas aquí siempre hay muchas voces, a lo mejor que no saben tanto, pero sí, muy bien, muy bien. La situación está muy bien, estamos felices, estamos con mi hijo pequeño también, aprendiendo más idiomas de los que yo habré aprendido en mi vida con su corta edad, y la situación es buena. En verano no te voy a engañar, el calor aprieta demasiado, pero ahora mismo los climas en Riad, por ejemplo, son de otoño tranquilo, o sea que se está bien. Habéis venido además en Navidad, os habéis podido coger unos días, así que estupendo. Xavi, ¿qué tenéis por delante con la selección? ¿Lo próximo que tenéis qué es? Ahora mismo estamos trabajando con la nueva generación, que son 2 años menos. Al final el núcleo importante se ha ido ya y está para la absoluta, si así se considera. Y nosotros la idea, ahora tenemos unos meses jugando amistosos, obviamente, para trabajar el nuevo grupo. Y a finales de año natural, no de temporada, está la WAF, que es la competición regional, donde están Líbano, Jordania, Irak, los equipos de la región. Y a 2027, cada 2 años, llega la fase de clasificación para la nueva Copa Asia, que al final son los objetivos más fijos en el tiempo. Cada 2 años está esa fase de clasificación, que debemos ir dando pasitos y estando cerca de un día quizá poder jugar la competición. Te acabaré preguntando por tu futuro, dónde te ves en los próximos años, pero te decía antes que me interesaba un poco la vertiente, cómo has encarado tu carrera profesional, porque le das mucha importancia a la táctica, has hecho presentaciones en este sentido y te han contratado por hablar de modelo de juego, es decir, tienes que tener unos conocimientos sobre el juego muy vastos, muy, muy importantes, pero al mismo tiempo has querido sumar la parte de la psicología, que es la carrera que has hecho un máster en psicología deportiva, porque al final ser entrenador es eso, ¿no? Es ir jugando con conocimientos tácticos, plan de partido, cómo trabajas el modelo de juego de tu equipo y al mismo tiempo una gestión de vestuario. Aquí entra la parte psicológica, que es también fundamental. Y me parece muy interesante que le hayas dado importancia a la formación de ambas cosas. Xavi, no sé si tú lo tenías muy claro o lo has ido viendo con el tiempo.
y yo diría, podría engañarme a mí mismo, pero yo diría que el tiempo me ha ido llevando mis inquietudes me han ido llevando a ir tapando los agujeros que quizá iba viendo en mi conocimiento, en mi camino y demás. Quizá todos esos conocimientos puestos juntos me hacen un perfil más adecuado para fútbol formativo a día de hoy, que es donde tengo la mayor parte de mi experiencia y donde estoy muy a gusto también, obviamente no te engaño, pero al final fue eso. Yo creo que el entrenador debería dominar un poco bastantes conceptos distintos, pero al final también existe esta narrativa que dice el entrenador. Al final somos un grupo de trabajo. Si somos un grupo de trabajo en que donde yo no llegue, llega el otro, donde el otro no llega, llega el tercero, o quien sea, es cuando conseguimos ser realmente eficientes y efectivos a la hora de desarrollar, porque al final ahora mismo estamos hablando de desarrollo. Sí, sí. Para mí el resultado ya de por sí debería ser una consecuencia, donde estamos ahora mismo y en formación todavía más. Claro. O sea que esa es la idea. Y ya te digo, de forma... irme conociendo a mí mismo e ir indagando en qué necesitaba me ha llevado a complementar la formación tal como aparece ahora en el papel. Es muy interesante lo que dices porque al final ponemos muchas veces, y me incluyo a mí mismo, ponemos mucho el foco únicamente en el entrenador, el primer técnico, por decirlo así, y al final la importancia de un cuerpo técnico, que por eso también ahora tiene tanta gente un cuerpo técnico de un equipo de élite, es que se compensen. Es decir, conocemos casos de entrenadores que son más gestores que otra cosa, y luego aparece una persona, la que sea dentro del cuerpo técnico, que a nivel de modelo de juego, a nivel táctico, a nivel de preparación de plan de partido y demás, le aporta muchísimo. Y también lo contrario, yo conozco casos de cuerpos técnicos en el que el entrenador es un loco de la táctica y le han tenido, el club lo ha visto claro y ha dicho, ostras, vamos a firmar de asistente a una persona que sepa gestionar grupos, que sea alguien que cohesione. Por eso la importancia es ya no solo de la figura del entrenador, porque una persona llegar a todo es muy complicado, sino que ya no solo que sean buenos en lo suyo los miembros del cuerpo técnico, sino que compensen un poco las habilidades de unos y otros, se compensen dentro de la plantilla, Xavi. Correcto. Eso y la capacidad de generar una sincronía entre todos, que a veces pueden ser muy buenos, pero si no se entienden, claro, al final no sacamos nada de ello. Total. Y es muy interesante. Yo creo que en el fútbol moderno, por las exigencias de rueda de prensa, cómo te ves en la cámara y demás, está llevando a que el entrenador a lo mejor no necesite saber tanto del juego, sino que ya se puede complementar de otra forma, pero sí que tiene que saber mucho de comunicación no verbal, de comunicación a secas, sí. Y saber relacionarse con el grupo. Eso es muy importante. Luego ya, a través del trabajo en grupo y demás, ya se hace lo demás. Habrá casos miles, pero yo creo que hoy, con el escrutinio que tienen los entrenadores profesionales de la cámara, que le leen los labios, que le miran los ojos, que todo, hoy en día se hace de todo. Sí, es literal, es así. Y yo doy clase en un curso para entrenadores y lo digo siempre, que en los clubes de élite el entrenador se ha convertido en el portavoz del club directamente. A Xabi Alonso le preguntan ya no solo por su futuro, le preguntan por el caso Negreira, le preguntan por absolutamente todo. A Hansi Flick le preguntan por la remodelación del Camp Nou. Al final tienes que hablar de... Bueno, y al Cholo Simeone sobre la compra del Atlético de Madrid. Es que al final les toca hablar a los entrenadores de cosas que no tienen nada que ver directamente, al menos con ellos. Ahora sí, Xavi, que se nos va el tiempo. ¿Dónde te ves en un par de años? ¿Cuáles son tus planes de futuro? Pues la verdad, nunca he mirado más allá de lo que pueda decir mi contrato, porque al final es lo que me ha llevado donde estoy, en focalizarme en lo que veo, en lo que siento, en lo que puedo hacer, en lo que puedo mejorar. Y la verdad que estoy disfrutando mucho de la experiencia. Con mi familia siempre una de nuestras prioridades era poder vivir distintas culturas para enriquecernos todos, y está yendo muy bien. Y no sé dónde me va a llevar el fútbol, pero yo lo que sé es que hasta dónde me ha llevado no me ha llevado ninguna otra cosa, y lo estoy disfrutando como nadie. Que dure. Eso, siempre. Un auténtico placer, Xavi, recibirte aquí en los estudios de Radio Barcelona, y suerte de cara al futuro. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Xavi Vilamala, que nos ha ayudado a comprender un poquito más cómo está creciendo
el fútbol femenino, en este caso en Arabia Saudí. Y la semana pasada, ya lo sabéis, acabó la fase liga de la Conference League con la buena noticia de la clasificación del Rayo en el top 8 y algunas cosas destacadas que ha querido resumir Mauro Jiménez antes de que acabe este 2025. Hola Bruno, ¿qué tal? La verdad que sí, fue emocionante esta última jornada de la Conference League, como podíamos prever, y que yo creo que nos deja el gran titular de que el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez ha terminado cumpliendo con todas las expectativas, con los objetivos, y por qué no decir que es uno de los grandes equipos de lo que va de Conference. Ha terminado quedando quinto dentro de ese top 8 tras el 3-0 que le endiñó al Drita en la última jornada, con el golazo además de Leyen, que fue el que abrió la fiesta vallecana, una fiesta vallecana que estará prolongada hasta marzo porque el Rayo Vallecano ya está clasificado directamente a los octavos de final, que ya se disputarán en este mes, y evita así la fase previa de playoffs, que no lo ha hecho otros grandes candidatos como el caso de Crystal Palace o la Fiorentina que perdió 1-0 ante la Sen Sport y por lo tanto se queda 15º, y el Crystal Palace, que yo creo que es el resultado sorpresa de esta última jornada, empató a 2 ante el KuS finlandés, y es verdad que venía con muchas rotaciones los de Glasner, pero bueno, finalmente terminó empatando, se puso 2-0 los finlandeses, el Crystal Palace metió algunos titulares ya en la segunda parte y bueno, pues terminó empatando, pero no fue suficiente y tendrá que jugar estos 2 partidos previos que bueno, en un calendario tan apretado nunca viene bien. También fue destacado ese Mainz 2, Sarpsborg 0, ya que era el partido entre 2 top 8 y uno de los dos ya se podía prever que se iba a quedar fuera. El Mainz ganó 2-0 al Sarpsborg y por lo tanto los turcos tendrán que jugar esa fase previa también. Y luego yo creo el gran partido de la jornada fue esa AEK de Atenas 3, Universidad de Cracovia 2, ya que fue un partido con muchas alternativas, con un guión loco y una remontada final con gol en el último minuto de la AEK de Atenas que le pasó de estar fuera del top 8 a quedar tercero. Lógicamente, pues este guión de partido fue de lo más destacado en esta última jornada. Así que el top 8 se queda establecido por el Estrasburgo como primero, que tampoco pinchó, ganó 3-1 al Breidablik, Rakov segundo, la gran revelación yo creo de lo que va de Conference, la AEK de Atenas tercero, el Sparta de Praga cuarto, el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez quinto, el Shakhtar Donetsk de Arda Turan sexto, el Mainz séptimo y el Spanish Larnaca octavo, que al final se terminó colando, solo ha recibido un gol en toda la Conference y también es una de las grandes sorpresas de lo que va de Conference. Una Conference que por cierto tendrá su sorteo de la fase de playoffs el 16 de enero, donde conoceremos un poco los enfrentamientos, pero lo que sí podemos saber ya de cara al Rayo Vallecano son los 4 rivales que pueden enfrentarse al conjunto de Vallecas en los octavos de final. Puede ser el KuS finlandés, el Esquendilla, el Lech Poznan y el Sarpsborg. Todo depende del sorteo, pero sabemos que esos 4 rivales, dentro de esos 4 rivales estará ese enfrentamiento contra Rayo Vallecano en octavos de final. Además también podemos conocer por un poco el orden de la clasificación que el Rayo Vallecano evitará hasta las semifinales, unas hipotéticas semifinales o incluso finales, los 2 grandes cocos de la competición, como es el caso del Crystal Palace y el Estrasburgo. En los posibles rivales, seguramente Lech Poznan y Samsunspor son los más complicados posibles para el Rayo Vallecano. En el Esquendilla juega el mítico Ronaldo Romario Webster, el hombre se llama así, jamaicano, juega de lateral zurdo Ronaldo Romario Webster. Tendría bastante gracia que le tocara el Esquendilla al Rayo. Veremos qué es lo que nos depara ese sorteo, que como dice Mauro, va a ser en el mes de enero, el 16 de enero. Ahora sí, y con las preguntas de los oyentes nos vamos. Vamos poniendo el punto final al Play Fútbol de 2025. Os amenazamos con volver en 2026 bastante prontito, un poquito más de una semana, unos 10 días de descanso y volvemos a estar ahí en la brecha. Ya sabéis que nos podéis dejar preguntas y que os las vamos a contestar, aunque las podéis dejar en vacaciones, os las contestaremos, lo prometemos, después de vacaciones. No queremos hacer el episodio muy largo, así que leo un par de preguntas. Normandie Balompié, no sé si, o Normandie Balompié, dice: hola Bruno, ¿qué opinas de Zuriko Davitashvili? ¿Lo verías como un buen refuerzo para el Betis ahora que Es Abde está en la Copa África o incluso como fichaje de futuro? Saludos.
A mí me gusta bastante Davitashvili. Para la gente que no lo haya visto jugar, para mí es futbolista de último tercio de campo, de jugar en la media punta o en alguna de las bandas, aunque es verdad que el ida y vuelta se le puede hacer un poquito largo. Es un jugador muy explosivo, bastante peleón también, que el cuerpo a cuerpo lo aguanta bastante bien, a pesar de ser bastante bajito, las cargas las sujeta bastante bien, y luego tiene buenos recursos a la hora de definir, un jugador que tiene bastante gol. Entiendo sobre todo, aunque son jugadores distintos, pero entiendo que esa baja que parece casi indefinida de Isco está llamando al Betis a hacer algún fichaje en esa zona. Rodrigo Riquelme no acaba de explotar del todo. Lo Celso pasa por un momento así un pelín más flojete. Entiendo que el Betis esté buscando algún tipo de refuerzo y cubrirse las espaldas. A mí sí que es un fichaje que me gustaría para el Real Betis Balompié. Y Mikel dice: buenas chavales, ¿qué podéis decir de Spersian del Krasnodar? ¿Nivel Rusia y ya o algo más? Dice Mikel, postdata, Gabriel Jesús sin rodillas le da 1000 vueltas al paquetazo de Gyökeres. Un respeto, además esta semana viene de marcar, ya sé que lo escribiste antes, Mikel, pero marcó de penalti en este caso Gyökeres para darle 3 puntos muy importantes al Arsenal Fútbol Club. Spersian a mí me gusta bastante, también jugador de 3 cuartos, puede jugar también incluso de interior, para mí es casi un media punta, interior, media punta, se le puede poner en banda izquierda, él es diestro, tiene un golpeo a balón parado tremendo, tanto en el balón parado directo como indirecto, me parece que es seguramente su gran virtud. También tiene muy buena zancada, buen disparo desde la frontal del área, es un jugador peleón, no tan frío como estamos acostumbrados con algunos jugadores rusos de la antigua Unión Soviética. Me parece que es un futbolista que ahí tiene un plus respecto a otros futbolistas que hemos visto en esas posiciones de 3 cuartos generalmente procedentes de Rusia. Él es un poquito más peleón y me parece que le puede aportar desde ya cualquier equipo importante de segundo escalón, voy a decir, en Europa. No le veo nivel élite, no le veo nivel de titular en un candidato a ganar la Champions, sí que le veo en un segundo escalón pudiéndose ganar una titularidad. Nunca es fácil, la adaptación, eso sí, de jugadores de Rusia al fútbol del resto de Europa. Tenemos casos bastante evidentes, Zakarian, por ejemplo, que lo firmó la Real Sociedad, otros tantos, pero también tenemos casos de lo contrario y me parece que sería un fichaje más que interesante el de Spersian, como nos pregunta Mikel. Ahora sí, nosotros nos vamos, más Play Fútbol en enero. Volveremos, ya os iremos anunciando cuándo, pero seguramente el primer lunes del mes de enero. Todo apunta a que será así, que si no me equivoco es día 4 o día 5. Hasta entonces, sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.